Y vamos a entrar. ¿Qué es lo que nos pasa en este momento? Una cosa gravísima, pero además muy importante si nosotros la sabemos capitalizar. Resulta que nosotros nacimos en la era industrial. Y la era industrial, todas las eras económicas tienen un modo como la gente se gana el dinero. Todas las eras económicas, hemos vivido 3 eras. La primera era fue la era agrícola, duró 10.000 años. La creó la mujer. La mujer es la autora de la era agrícola, porque los maridos se iban a casar. Mientras tanto, la mujer se aburría en la casa, solo criando los 12 hijos que tenía, y entonces de pronto se aburría en la casa y la mujer empezó a salir un poquito de la granja y sembró trigo. Eso brotó y cosechó. Y así nació la agricultura. La mujer es la creadora de la primera era que vivió la humanidad, que se llamó la era agrícola. Fue la mujer la que se inventó la era agrícola. Cuando el marido fue a la casa, la mujer tenía eras y cultivaba legumbres, cultivaba trigo y empezó a sostener la casa. Incluso, eso fue un tema de emancipación, porque muchas mujeres pudieron decir: si tú no me traes la casa, yo aquí como y no te necesito. La mujer creó la primera era y empezó a surgir la agricultura. ¿Cuánto duró la era agrícola? Duró 10.000 años. 10.000 años gobernó el mundo y era una forma de ganarse el dinero. La forma de ganarse el dinero en la era agrícola, la forma de ganarse el dinero en la era agrícola, pues el vehículo para ganarse el dinero en la era agrícola era tener tierra. Entonces, si el niño, este muchachito, no aprendía a conseguir tierra en la era agrícola, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué era en la era agrícola el que no tenía tierra? Era esclavo, era vasallo, lo esclavizaban. ¿Para quiénes se reservaba la tierra? Para los clérigos, desgraciados. Los clérigos se reservaban la tierra y los clérigos nombraban a los reyes. Entonces 2 castas gobernaron el mundo durante 10.000 años. Los clérigos, que se creían iluminados por Dios, y a la vez ellos nombraban el rey, que era la casta que gobernaba el mundo. ¿Y en qué se amparaban? En que Dios les daba la tierra. Dios nos da la tierra, ustedes tienen que ser esclavos. Y sigan así y nunca cambien. Y oren como enloquecidos. Mantuvieron a la gente durante 10.000 años haciéndoles creer que Dios les proveía a ellos la tierra y que ellos solamente estaban condenados a trabajar para ellos. ¿Cuál era el vehículo que ellos tenían? Solo el cuerpo. Y se inventaron el adefesio de que los esclavos no tenían alma y mucho menos cerebro. Entonces eran animales, por eso les pegaban. La única casta que gobernó el mundo durante 10.000 años fueron los clérigos y los reyes. ¿Qué pasó? Pues que a alguien se le ocurrió pensar, a alguien se le ocurrió leerse un libro. La educación que tenía diseñada la era agrícola era una educación, es más, no había educación. En la era agrícola no había educación. La educación era autónoma. Yo no puedo correr ahí, ¿verdad? Okay. Un aplauso para Julián, que ya hizo la presentación, ¿verdad? Okay. ¿De dónde? Qué susto. Ok. O sea que no había educación. ¿Quiénes se educaban? Los únicos que se educaban eran los hijos de los reyes, los hijos de los emperadores. Eran los únicos que se educaban. ¿Quiénes los educaban? Pues Alejandro Magno era el hijo del rey de Macedonia, de Filipo, que era el rey de Macedonia, y entonces Alejandro lo mandaron a que lo educara Aristóteles. Aristóteles vivía en Atenas, estaba muy cerquita ahí a Macedonia, y entonces Aristóteles era el profesor privado de Alejandro Magno, que estaba chiquito.
Aristóteles le dañó el coco literalmente a Alejandro Magno y le dijo: mira, el mundo que tu papá conquistó es una miseria, somos muy chiquitos, Atenas apenas es un minúsculo país, una ciudad-estado infeliz, y tú eres muy grande. Tú te puedes montar en ese caballo y puedes conquistar el mundo. Y dijo el pequeño Alejandro Magno: yo puedo hacer eso. Una vez muerto mi papá, que lo mataron, yo creo que lo mató él mismo, eso se usaba muchísimo. Muerto Filipo, Alejandro Magno monta en su caballo y conquistó el mundo que no se imaginan, entrando hasta Asia, y creó el mundo más impresionante que se haya hecho, la conquista más grande. Ningún conquistador ha existido más grande que Alejandro Magno. ¿Qué hubo ahí? Un acto educativo. ¿Quién le dañó el coco? Aristóteles. Aristóteles era un filósofo, maestro de Platón, era un pensador, era alguien que le decía a la gente, le dañaba literalmente el coco. Era medio burro en algunas cosas, no era tan brillante como ustedes se imaginan, porque por ejemplo en física la regó totalmente. O sea, en física era un petardo, pero era buen filósofo. Por ejemplo, él fue el que dijo que los cuerpos de diferente peso caían a diferente velocidad. 1600 años después, Galileo le dijo: hello, y Galileo Galilei le tumbó la teoría. Pero era un buen filósofo. Aristóteles le daña la cabeza a Alejandro Magno. ¿Quiénes se educaban? Los hijos de los ricos, los hijos de los nobles, los hijos de los aristócratas, los hijos de los emperadores. Eso duró 10.000 años, señores. La masa de la gente lo único que podía era trabajar la tierra. No podían ser dueños de la tierra. ¿Cómo cambió esto? Cambió por actos educativos. Por eso esta conferencia es importante para ustedes, porque es el testimonio de cómo un acto educativo cambió la vida mía y cómo un acto educativo está cambiando la vida de mucha de la gente que está aquí sentada. La calidad de otro tipo de educación diferente y revolucionaria. Interesante. Así se cambiaba la historia en la edad agrícola, pero lo que la cambiaban pues eran los nobles. Hay muchos casos. La masa no tenía derecho a la educación. Lo que pasa es que ahora uno dice: todo el mundo se puede educar, y uno no es consciente de que antes eso no existía para la gran masa de la gente. Hechos educativos hay por montones, por montones. Un hecho educativo increíble que todavía se da en la era agrícola es otro hecho que cambia el mundo, y lo hace la educación. Pero yo quiero dividir dos tipos de educación: la educación tradicional, que es la educación que nosotros hemos llamado siempre educación, que es donde tú mandas a tus hijos o donde tú fuiste a estudiar. Nosotros creemos que eso es solamente la educación. No, educación es todo lo que te transforma. Nosotros creemos erróneamente que el que no va a la Ponti no se educa. No. Educarse es transformarse. Educarse es cambiar. Educarse, una persona se puede educar sin ir a un colegio. ¿Están de acuerdo conmigo? Una persona se puede educar sin ir a la escuela. Un niño se puede educar sin ir a ninguna cosa de esas, y puede ser brillante, brillante. Hay montones de casos en la historia de la humanidad de educación. A eso me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la educación que transforma, a una educación que transforma. La mayoría de casos que se dieron en la era agrícola de educación que transforma, uno fue ese caso que me encanta de Alejandro Magno, pero el otro caso, fíjense que se dan en grandes nobles. El otro caso se da en otro noble, y es un caso increíble. Se da en la Inglaterra de finales, creo que del siglo XVI, XV, XVI. La Inglaterra medieval, una Inglaterra todavía medieval, dominada absolutamente por Roma. Dominada absolutamente por Roma. Los reyes los dominaba, adivine quién. El Papa. Les hacía creer que Dios le hablaba de noche. Es increíble. Y la gente decía: ¿en serio? ¡Ay, tan chévere!
El Papa le decía: Dios me habla de noche, Dios me habla de noche y yo lo gobierno a usted de día. Hoy no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de educación. Voy a echar un chiste. Vamos a hablar de educación y vamos a hablar de revolución mediante la educación. El Papa le hacía creer a la gente que Dios le hablaba de noche y entonces que él elegía el rey. Pero también, de hecho, el derecho canónico, el derecho romano no, pero el derecho de los papas tiene una connotación increíble en la historia de la civilización. Es una gente tremendamente brillante, brillante porque lograron gobernar al mundo, lo siguen gobernando, simplemente se transforman. ¡Qué gente más brillante! Mis respetos. A través de la educación. A través de la educación lo hacen. Yo no denigro de eso, pero sí me encantan los actos revolucionarios que algunos brillantes también han tenido allí. Si el Papa le hacía creer a los reyes que él los gobernaba, porque le decía: mire, Dios me dio a mí dos espadas. Una espada que es la espada con la cual gobierno el espíritu de la gente, de todo el mundo, y la otra espada con la cual se gobierna la tierra. Pero como yo no me quiero meter en esas cosas, yo te la entrego a ti. Y se la entregaba al rey. Pero yo te la quito cuando tú no me hagas caso. Te hago pavo, pavo. Entonces el rey agarraba la espada, por eso el Papa coronaba al rey. El día que el rey no le hacía caso, le quitaba la espada. Montones de reyes los descoronaron porque no se hacían amigos del Papa. Pues bien, eso era una forma de mantener el sistema. ¿Cómo se mantenía la gente? Esclava, absolutamente paupérrima, pobre y miserable. Los únicos que tenían dinero o los únicos que tenían riqueza eran los nobles y el clero. Y ocurrió una cosa brillante, un acto educativo brillante en el reinado de Enrique VIII. Enrique VIII creo que fue de los reyes más brillantes que hubo en la Inglaterra. Ningún rey que nosotros tengamos historia ha sido más brillante que Enrique VIII en mi concepto. Porque hizo una cosa que ninguno más hizo. Recuerden que Enrique VIII era muy enamoradizo. Tuvo como 7 esposas. Eso no es nada duplicable. Detestamos eso de Enrique VIII. Sí. Desedificamos esa actitud de Enrique VIII. No nos gusta en este modelo educativo eso que dice. Pavo, Enrique VIII. Muy enamorisqueado. Uno de los problemas que tuvo Enrique VIII, era un rey increíble. Era muy jovencito cuando fue el segundo de la dinastía Tudor. El segundo a bordo de la dinastía Tudor. Su padre fue el primer rey de la dinastía Tudor. Brillante esa dinastía. Él heredó el imperio inglés. Y una de las cosas que le pasó fue que se enamoró de una cortesana. Recuerden que él era casado con Catalina de Aragón. Y Catalina de Aragón, nada menos que era sobrina del emperador Carlos V, que era de España, católico a ultranza, y era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, era lo más potente que había en Europa en aquella época. Y Catalina de Aragón era sobrina de ese emperador y era hija de los reyes. Se casa con Enrique VIII para hacer una unión entre España e Inglaterra. Pero Enrique VIII obviamente no la quería. Eso era normal en la Edad Media. Ahora es que la gente se casa enamorada. Él no la amaba, por supuesto, era una componenda política que se había hecho entre los dos reinos. Y él, dentro de una de las amores que tuvo, se enamoró de una cortesana muy bella. Tenía un hardware increíble. Yo no sé si tenía software, pero creo que no tenía software porque la mataron. Pero tenía un hardware increíble, se llamaba Ana Bolena. Se llamaba Ana Bolena. Una mujer increíble, era ayudante de la reina, era de la corte, y el rey se enamora de Ana Bolena. Le vio el pompis y salió de